Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta muy llena de esperanza la palabra del Señor en el día de hoy y sobre todo pues en esta bella y hermosa oración que nos enseña el Señor para dirigirnos al Padre, al único Padre, al Padre real, a nuestro Padre del cielo. Y precisamente iniciamos, o así inicia el Señor, indicándonos el modo correcto de orar, de dirigirnos al Señor, mostrándonos que el Padre mío, el Padre nuestro, como lo llama la fe de la Iglesia, ese Padre está en los cielos. ¿Pero a qué cielo se refiere? La Iglesia nos enseña precisamente que el cielo, al cual el cielo que nos indica la palabra del Señor y esta oración del Padre nuestro, es el tabernáculo humano que Dios mismo se construyó. Dice el Señor a través del Evangelio de San Juan que destruirá este templo y en 3 días lo volverá a reconstruir. Toda la identidad del pueblo judío y sobre todo su identidad cultural, religiosa, se había desarrollado y había crecido en torno al templo de Jerusalén, un templo material, un templo que estéticamente estaba muy bien adornado, arquitectónicamente muy bien construido, pero no es a ese templo al cual se estaba refiriendo el Señor. El templo que el Señor pretendía destruir, la morada que el Señor pretendía destruir, derribar, no era el templo material por el cual lo acusaron y también lo condenaron. El templo que el Señor pretendía derribar era el templo de la soberbia, del pecado. Un templo edificado ya no para darle gloria a Dios, sino para darle gloria al hombre. Un templo en el que, como lo dirá también en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, el Señor, un templo que solamente se estaba utilizando para que los hombres se dieran gloria entre sí unos y otros. ¿Cómo podéis decir vosotros que creéis en el Hijo del Hombre si vivís para daros la gloria los unos a los otros? Lo dirá el Señor en el Evangelio de San Juan. Ese es el templo que el Señor va a derribar, porque es necesario un nuevo templo en donde solamente se le dé la gloria al Padre del cielo, donde solamente se le rinda culto a Dios. Fue también el trabajo o la misión de los profetas, denunciar los errores en los que había caído el pueblo, porque el culto ya no estaba siendo dirigido a Dios, porque era un culto que se había contaminado, que se había viciado con la idolatría humana, pero también con la idolatría a las cosas de este mundo. Y todo el llamado de los profetas, sobre todo de Elías, era precisamente un llamado a la renovación, a la restauración del templo de Dios, ese cielo en donde Dios había sido glorificado y ese cielo en donde se podía dar todo el culto a la santidad y a la gloria de Dios. Es el cielo del propio corazón.
es el templo del corazón humano. Es la morada humana que en la Santísima Virgen María se inaugura de una forma extraordinaria y en donde allí se nos presenta el verdadero y auténtico templo, la morada de Dios con los hombres, en donde Dios quiere manifestar su gloria y en donde quiere manifestar toda la fuerza de su amor. Padre nuestro que estás en el cielo. Es un Padre que ya no vive lejos. Es un Padre que no está encerrado en las arquitecturas de los templos, en las arquitecturas materiales. Es un Padre que tampoco está encasillado en los conceptos humanos, las ideas de los hombres, las ideas teológicas, filosóficas o aún de aquellas espiritualidades vagas, inciertas y poco reales con la espiritualidad cristiana que proviene de la fuerza del Señor. Ese Padre está en el cielo. Ese Padre nuestro quiere habitar en cada corazón. Y por eso empieza también San Mateo diciendo que cuando recéis, que recemos en lo secreto, que no hagamos como los hipócritas, que les gusta sentarse en las esquinas de las plazas a orar para que la gente vean que están orando, que no hagamos como los hipócritas que hacen una retalia de largas oraciones, un listado de largas oraciones públicas para que la gente les vea que están orando. Tú cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve allí en lo secreto, y tu Padre que está allí en lo secreto te recompensará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy más que nunca, el verdadero culto nos reclama la orientación del corazón hacia Dios, la orientación de todas nuestras potencias, la inteligencia y la voluntad para amar a Dios con todo nuestro corazón, para adorarlo solamente a Él. Santificado sea tu nombre. Precisamente la función de la liturgia se basa en este principio. La liturgia existe para glorificar, para adorar, para santificar el nombre del Señor, para colocarlo en el lugar que Él se merece en justicia. Nadie se merece el centro del corazón y nadie se merece toda la fuerza cultural del hombre más que Dios. Porque nadie nos creó, solamente nos creó Dios. Él es el único creador. Porque nadie nos ha salvado y redimido sino solamente Dios, y por eso nos le debemos totalmente a Dios. En un tiempo en el que en la humanidad hoy se reclama la gloria, el culto para Dios, la adoración para Dios, la están reclamando los hombres, la están arrebatando los hombres, se la están robando los hombres y aún se la están robando en nombre del mismo Dios, en nombre del mismo Cristo. A esto precisamente se ha referido el magisterio de la Iglesia y de una manera particular el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Y no solo en la Lumen Gentium, sino también la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, indicándonos que este tiempo en el que está tan viciado por el ateísmo, se está pretendiendo reclamar lo que solamente le pertenece a Dios para dárselo a los hombres. Y por eso nosotros en esta oración del Padre Nuestro, que además es una oración indicativa, tenemos que reivindicarnos con Dios. En justicia reconocer su grandeza. En justicia reconocer que Él es el único santo, que Él es el único bueno, que Él es el único justo, y que toda la adoración, que todo el amor, que todas las expresiones de culto de nuestra vida, tenemos que retornárselas y dárselas a Él. En un momento en el que nos engañan tan fácilmente, en un momento en el que muchos aún reclamando a pretexto del mandamiento del amor al prójimo, están reclamando el amor exclusivamente de Dios, lo están reclamando exclusivamente para ellos. ¿Por qué? Porque hemos entrado
en un mundo egolátrico, porque hemos entrado en un momento en el que, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre se ha exaltado tanto a sí mismo que está reclamando y arrebatando para sí el culto y la adoración que solamente le debemos a Dios. Pues de manera que tenemos que poner mucho cuidado. Cuando alguien reclame los tiempos que son de Dios para sí, pues debemos darnos cuenta que está reclamando algo que no le pertenece. Cuando alguien nos exija darle lo que solamente le debemos dar a Dios, entonces ya nos estamos dando cuenta que lo que está haciendo o están haciendo esas personas es intentando suplantar al Señor. Y eso no lo podemos permitir. Nosotros los cristianos adoramos, santificamos, glorificamos, alabamos y bendecimos solamente al Señor. Nosotros profesamos con todas las fuerzas de nuestro corazón aquello que nos enseña el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, no en vez de todo, no en la igualdad de todo, no, sobre todas las cosas. Nosotros, los cristianos católicos, debemos profesar y afirmar con todas las fuerzas de nuestro corazón que solamente amamos al Señor, que lo adoramos a Él y que a Él nos le debemos en justicia, nos le debemos en obediencia total. Por eso en un tiempo como el actual, tan peligroso, de tanto engaño, de tanta mentira, en donde el hombre termina reclamando para sí lo que solamente le pertenece a Dios, nosotros debemos, como Elías, como Eliseo, reafirmar y decir, profesar y hacerlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, de que solamente adoramos al Señor. Santificado sea tu nombre, santificado seas Dios. Toda la reverencia para ti, Señor, para nadie más. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Los cristianos no buscamos un reino temporal. Jesús nos lo enseñó, diciéndoselo a Pilatos. Si mi reino fuera de este mundo, legiones hubieran venido a combatir contra tus hombres. Pero mi reino no es de este mundo. En un momento tan coyuntural como el que vive Colombia, uno se queda profundamente extrañado, triste, con dolor en el corazón, al ver el afán, la fijación de tantos católicos, incluso la terquedad, por tratar de defender un reino temporal, por tratar de instaurar un reino temporal. Hoy hay cristianos católicos que se están desgastando, luchando con todas sus fuerzas y arriesgando el tiempo precioso con Dios, que es lo más delicado, para la oración, para la adoración, el tiempo precioso con su familia, el tiempo precioso para una adecuada y correcta formación, educación aún cristiana. Lo están invirtiendo en establecer, en afirmar que concentran todas sus fuerzas en una lucha por instaurar el reinado temporal. Mi reino no es de este mundo. Cuando Roma, que iba en un error, quiso imponerse sobre los cristianos, y lo vemos en la imagen o en la figura de Poncio Pilato, Cristo no lo resistió. Es decir, Cristo no combatió. A Pedro le pide que guarde la vaina, porque quien hiere a espada muere. A Pedro, que se resiste incluso en algunos momentos por no aceptar la forma de llegar al reinado que Cristo les está enseñando, que tiene que ser a través de la cruz, de la persecución, de la humillación, el Señor le reprende. Y con Pilato el Señor es muy claro: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, legiones hubieran venido a luchar contra ti para imponer mi fuerza, pero mi reino
no es de este mundo. Venga tu reino, el reino que nosotros buscamos, los católicos, los cristianos, es el reino de la paz, el reino de la manifestación del Espíritu, el reino de la manifestación evangélica, el reino del amor, en donde reina solamente Cristo el Señor en cada corazón. Nosotros los cristianos y sobre todo la Iglesia en el magisterio nos lo ha enseñado, ha sido muy consciente de ello, que ella nunca lucha por la instauración de un mesianismo histórico, de un mesianismo espacio-temporal, el mesianismo detrás del que nosotros vamos, o más bien el Mesías detrás de quien nosotros vamos, es un Mesías omnipotente, trascendental. Es una vida en Dios, en donde Dios reina, en donde Dios tiene el poder, en donde Dios tiene el control. Por eso no podemos dejarnos engañar por ideologías falsas, doctrinas llamativas, extrañas, que incluso están dibujadas de doctrina, hasta incluso católica, dicen algunos por ahí, de doctrina espiritual, pero no es así. Tenemos que volver a la palabra del Señor, tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver a las verdades de nuestra fe, tenemos que volver al corazón del Señor, tenemos que retornar a lo que la Iglesia nos ha enseñado y ella misma ha testimoniado en la vida de los santos y de los mártires, para no dejarnos engañar. Es cierto que hay momentos que el momento es difícil, coyuntural, que hay muchos miedos, temores, pero estas cosas solamente se vencen de rodillas delante del Señor, reconociendo que Dios es nuestro Padre, reconociendo que la santidad es exclusivamente de Dios, reconociendo que nosotros buscamos un reino, pero el reino de Cristo, el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y que lo único que nosotros queremos es que se haga la voluntad de Dios. Los cristianos, los verdaderos católicos, luchamos porque se haga solamente la voluntad de Dios en cada corazón. Ese fue el gran enfoque de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es que yo no tengo otro empeño más que hacer la voluntad de mi Padre. Por eso nosotros tenemos que mirar tanto a Cristo y con Cristo buscar solamente la gloria de Dios, que es el cumplimiento de su voluntad en este mundo. Buscar que en esta humanidad se cumpla la voluntad de Dios. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. ¿Quiénes son mi Padre, mi Madre y mis hermanos? Todos los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor les bendiga, la Santísima Virgen María siempre los guarde.